Listo. Bueno, ¿cómo están todos? Buenas tardes, ya casi noches. Mi nombre es Alejandro Presa. Soy un miembro de la Mexiquense Innovación Jurista y para las muchas o pocas personas que se tomaron el tiempo para platicar conmigo, tomarse el café, el día de hoy vamos a hablar de los derechos humanos y de forma genérica. Vamos a hablar de sus nociones generales. Esta no es una plática para catedráticos, ni mucho menos para especialistas en la materia. Vamos a hablar de los derechos humanos, qué son, de dónde surgen y por qué son tan importantes. Lo curioso con este tema es que creo que todos los hemos escuchado. Hemos escuchado la frase derechos humanos todos los días en periódicos, en noticiarios o en... Sinceramente, la hemos leído en artículos que todos los días pasan por nuestras manos. Pero yo les quisiera preguntar, ¿realmente ustedes alguna vez han tenido la intención de entender o de saber lo que es un derecho humano o de dónde surge o por qué esto resulta tan importante? La realidad es que no es una cuestión novedosa, no es una cuestión que tenga 10, 20, 30 años, y si bien en México, como lo platicaremos un poquito más adelante, es relativamente novedoso el término. La verdad es que esto deviene desde que el ser humano existe en la Tierra. En primer lugar, bueno, quiero agradecer a Distra México por la oportunidad y por el espacio de cotorrear, platicar, de aprender con todas las personas que puedan llegar a conectarse. Particularmente Agustín Vázquez, amigo, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a platicar, sí, de derechos humanos, pero yo les preguntaría, ¿cómo podemos hablar de derechos humanos y entender lo que es un ser humano, lo que es una persona como tal? El término ser humano muchas veces es asociado particularmente solamente con las ciencias sociales, pero realmente somos tan complicados para la vida misma como para la concepción misma. Entonces vamos a empezar a hablar del ser humano, porque sin el ser humano no podríamos llegar a entender lo que es un derecho humano. Respecto a un ser humano, tenemos que entender que millones de personas se han intentado establecer lo que podríamos definir como un ser humano, pero realmente existen tantas definiciones como estrellas en el cielo. Ahora existen corrientes específicas que nos van a platicar y nos van a ayudar a entender qué es lo que un ser humano, qué es lo que hace especial a un ser humano y qué lo distingue de otras personas, de otros entes vivos, de otros seres, porque recordemos que hay seres bióticos o abióticos, somos seres bióticos. ¿Qué nos diferencia de esos seres? Yo soy fanático, sí, de una teoría que establece 4 dimensiones del ser para distinguir y para precisar lo que es un ser humano. ¿Qué les parece? Empezamos por ahí. Estas 4 son la del ser simbólico, la del ser del logos, la del ser político y la del ser de la praxis. Vamos una por una porque realmente es muy interesante, y de estas 4 vamos a aterrizar en lo que nosotros o yo, su servidor, opina, cree e insiste en lo que se puede entender como un ser humano. Vamos a empezar por el ser simbólico. Para entender qué dimensión o a qué se refiere esta dimensión del ser simbólico, tenemos que tomar cientos de años de investigación o hasta siglos completos de investigación en entendimiento de cómo es que se ha ido evolucionando el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? La dimensión del ser simbólico establece precisamente que algo que distingue al ser humano de cualquier otro ser en la Tierra es el lenguaje. Vamos a empezar, por ejemplo, uno de mis filósofos, él es polaco favorito, él se llama Ernest Cassirer, era un señor muy adelantado a su época, el siglo XIX, el siglo XX de hecho. Él escribió un libro que se llama Filosofía de Formas Simbólicas. ¿Y por qué de formas simbólicas? Este señor, Ernest Cassirer, analiza el lenguaje, lo estudia, busca entender, a ver, ok, existen muchas lenguas en la Tierra, yo hablo inglés, tú hablas austriaco, tú hablas alemán, pero en general, el lenguaje, ¿qué es el lenguaje? Él lo considera como una forma de expresión, y ustedes podrán pensar, no me digas, ¿el lenguaje es una forma de expresión? Pero no se queda ahí, dice, bueno, el lenguaje es una forma de expresión, sí, pero en realidad es un conjunto de símbolos, es un conjunto de símbolos entrelazados. Y la función de estos símbolos entrelazados es ubicar al ser humano en un momento histórico y, particular y en el espacio. Entonces ahí ya cambiamos un poquito. A ver, Ernest Cassirer dice que el lenguaje es un conjunto de símbolos que sitúan al hombre, a la mujer, al ser humano en un momento particular, ¿no? En una dimensión específica. Y a través de este lenguaje, ¿sí? El tener este lenguaje lo hace un ser simbólico capaz de conocer y tener experiencias comunicativas con otros seres humanos
a través de la utilización de símbolos. Entonces, a ver, el lenguaje para Cassirer, ¿no?, es un conjunto de símbolos. Entonces, esto quiere decir que él establece que hay una relación entre la palabra y la cosa. La palabra y la cosa. Por ejemplo, yo aquí tengo una edad. Si yo no supiera lo que es esta cosa, pero yo conociera la palabra dedal, podría decirla, dedal, 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 ustedes podrían decirla, pero sin la idea de lo que es un dedal, sin realmente entender que un dedal es esto, no podría comunicarme con ninguno de ustedes al pedirles esto. Un ejemplo, no sé lo que es un dedal, pero conozco la palabra. Y yo te pregunto, oye, dame la cosa roja que tiene puntitos ahí al lado. Y va a ser un tema, ¿no?, en lo que adivinas lo que quiero decir. Eso es lo que Cassirer decía. El lenguaje es un conjunto de símbolos, ¿sí?, con una significación específica que el ser humano utiliza precisamente para comunicarse con otros. Entonces entrelaza, ¿sí?, la relación de la palabra y la cosa. Y básicamente él define al ser simbólico como toda persona que tiene un lenguaje, pero parte del concepto de dar significación a las cosas. Y el darle significación a los símbolos o a las cosas no es otra cosa más que semiótica. La semiótica es la ciencia precisamente que se encarga de darle el valor o el objeto a las cosas. Él decía una frase muy bonita, que nada más la voy a decir para adornarme: la ciencia, el mito, el arte y todo aquello que toca el corazón del hombre es objeto del lenguaje y son creaciones para el ser simbólico. En fin, el ser simbólico, según Cassirer, entonces, es la persona que tiene la capacidad de tener un conjunto de símbolos con significado, con los que puedo comunicarme con otros. Respecto al ser simbólico, por ejemplo, también tenemos a Jean Piaget, que era un filósofo, era un psicólogo genético suizo, ¿sí? Él se dedicaba a hacer investigaciones con niños y él descubrió algo muy importante. Este hombre, alrededor de 1800 y tantos, hacía experimentos con niños desde la gestión, desde que nacían, hasta aproximadamente los 11, 12 años, que él decía que todavía no comenzaba la adolescencia. Y él establecía que existían 4 diversas etapas del desarrollo cognitivo de una persona: la sensomotriz, la preoperacional, y esta va a ser la importante, la de operaciones concretas y la de operaciones formales, ¿no? Entonces Jean Piaget establece 4 grandes etapas para el desarrollo psicomotriz de una persona. Pero nos vamos a quedar en la segunda, que es la preoperacional. Jean Piaget dice que decía que la etapa preoperacional surgía entre los 2 y los 7 años y que era precisamente en este lapso de tiempo, ¿sí?, que la persona, que el ser humano, se allegaba, ¿sí?, el entendimiento de símbolos y obtenía una función simbólica, muy parecido a lo que decía Cassirer. Solamente que él pretende definirlo un poquito más y dice, mira, el desarrollo en el humano, ¿sí?, se refiere específicamente a la obtención del lenguaje a través de símbolos. Nosotros de los 2 a los 7 años crecemos y desarrollamos esta capacidad, ¿no?, de entender, de desentrañar, de comprender lo que significan las cosas. Y a través de esta capacidad de entendimiento generamos un lenguaje. Entonces, la primera dimensión para entender lo que es un ser humano, tenemos que entender que es un ser que tiene un lenguaje para comunicarse con otros. Ustedes podrán pensar, oye, los perros son seres vivos. Oye, los koalas, los chimpancés son seres vivos y tienen formas de comunicarse, de tener pláticas o diálogos con otras personas, con otros de sus especies, perdón. La dignificación o la diferenciación aquí precisamente es que nosotros partimos de que tenemos un lenguaje con base, ¿sí?, en símbolos, y entendemos estos símbolos a través de la semiótica. El ser simbólico, parte o dimensión del ser humano, la primera, ¿sí?, es que nosotros tenemos un lenguaje que podemos entender con otro ser humano. Y nosotros este lenguaje lo elaboramos con base en símbolos, cuya significación tenemos en la cabeza. Y de esa forma funciona el lenguaje. Entonces, hasta ahí tenemos la primera dimensión del ser humano, que es el ser simbólico. Posteriormente viene una muy bonita, el ser del logos. Nótese que logos es una palabra que surge del latín, pero viene del griego, ¿no? Ahí hay una cuestión específica. Pero puede entenderse como razón o pensamiento. O sea que ustedes podrán irse rapidísimo a lo que quiere decir esta dimensión. El ser humano está dotado de una razón, de un entendimiento, de una inteligencia, de una palabra, de un pensamiento. Y sí, por ejemplo, Heráclito de Éfeso, que fue uno de estos antiguos filósofos griegos
de hace muchísimos años, fue quien define por primera vez la palabra que podemos entender como logos, ¿no? Porque ellos tienen una palabra muy extraña e impronunciable para su servidor, pero que quiere decir razón. Entonces Heráclito decía que una característica del ser humano es la capacidad de razonar, la capacidad de tener esta comprensión específica, de entender las situaciones y a las personas. Entonces, el ser de logos quiere decir que el ser humano también tiene una capacidad de discernimiento, una capacidad de razón. No, realmente aquí no hay algo complicado. Heráclito decía que todo lo real, refiriéndose al ser humano, se va transformando. Y decía que la única forma de irse transformando o de trascender era a través de la razón. Él decía, nosotros somos personas con razonamiento y a través de este evolucionamos. Sin el razonamiento no se puede evolucionar. Y él decía que era esto lo que nos distinguía de otros seres vivos. Por ejemplo, después vino Aristóteles de esta gira que decía, el hombre es el único que puede discernir de lo que está bien y está mal. Ahí nos estamos apartando un poquito de la razón y entramos a la ética. Pero a fin de cuentas utiliza esta palabra, discernir. Discernir, que es descifrar, comprender, ¿no? Entonces, ya tenemos que una de las características específicas o dimensiones para entender al ser humano es el lenguaje a través de la simbología, ¿no? De la semiótica. Ahora tenemos la segunda parte de esta dimensión, ¿no? Que es la capacidad de razonar, la capacidad de discernir. Como dato curioso, podríamos, por ejemplo, cerrar esta dimensión diciendo que José Ferrater, que era un filósofo español ahí por 1965, o sea, estamos hablando de la antigua Grecia y ahora hablamos de un español de 1965, establecía que con base en lo que se había visto sobre el logos, sobre la razón, ¿sí? Sobre el discernimiento en Grecia, podemos entender la ética como es hoy. Entonces, la ética y el razonamiento son dos cualidades que hacen al ser del logos. Esta sería la segunda dimensión del ser humano. La tercera, vamos a la tercera. Esta es muy bonita y es de las más famosas para quienes fuimos y tuvimos que leer a Aristóteles y chutarnos todas estas charlas inacabables e inentendibles de estos libros de la República, la política, la persona, ¿no? No sé si los recuerdan. Pero Aristóteles es el más grande exponente en este tema y él siempre dijo, el ser humano es un son politicón, es un animal político. De hecho, de ahí viene el nombre de la afamada cadena esta de noticias, ¿no? Tendremos primero que entender, por empezar, qué es la política. La política antes y la política ahora ha cambiado muchísimo en cuanto a su definición. La política ahora debe entenderse que como una ciencia, sí, hoy en día, una ciencia que trata los estilos del gobierno, los dos estilos de gobierno, perdón, y la organización de la sociedad humana de forma general. Entiéndase esto como familia, sociedad, un conjunto de personas que se unen de forma civil para hacer una manifestación, ¿no? Ahora que están de moda. Pero bueno, el ser político. Aristóteles decía que el ser humano es un ser político por naturaleza, que es un ser que vive y habita en la polis. La polis es un término también que viene de latín, del antiguo griego, que de hecho la RAE ya lo definió como lo definían los griegos. La polis hoy en día es un estado autónomo o una especie de demarcación territorial pequeña constituida por una ciudad o un pequeño territorio. Entonces, continúo. Aristóteles decía, un ser político no es nada más que el hombre que por naturaleza vive y habita en la polis de acuerdo a la división que se tenía entre Estado, familia y sociedad. Entonces, la política no solamente es yo gobierno, yo soy el presidente, ¿no? Andrés Manuel, no. La política antes, y en referencia para entender al ser humano, la política es cualquier tipo de asociación, conjunto de personas, familia, sociedad. Claro está que también la representación a través de la política forma parte de esta definición de ser un animal político. El ser humano, por ser miembro de una sociedad que se encuentra regida por un Estado, a la larga tendrá que entender lo que es una norma, lo que es una ley, y entenderá que éstas tienen que regir sus acciones. Nos vamos acercando un poquito más a los derechos humanos, ¿no? Pero vamos a dejar un poquito Grecia atrás. Ahora hablemos, por ejemplo, Frederick Clapperton, disculpen, era un filósofo inglés que menciona que el ser humano, ¿sí?, siempre ha tenido el afán de tener poder y tener dominio. Y él dice para él, ¿sí?, que eso es política, el poder y el dominio. Entonces, vamos descifrando un poquito las cualidades que para muchos grandes pensadores son las que distinguen al ser humano. El lenguaje
a través de símbolos y la semiótica. La capacidad de razonar y discernir. Y ahora esta necesidad de estar junto a sus semejantes, de vivir en sociedad, de tener una familia y, ¿por qué no?, también entender las relaciones políticas que surgen a raíz de la organización de personas. Ahí van 3 dimensiones. Cabe destacar nada más que Copleston, este filósofo inglés, decía que 2 grandes características del ser político, de la persona, ¿sí?, en este ámbito político, era la sociabilidad y la convivencia. Muchos dicen que no podemos estar solos. No sé qué opinan ustedes. Yo coincido con ellos. Y viene la última, la más pesadita, la más complicada, el ser de la praxis. Utilizamos esta palabra, por lo menos su servidor quizá muchas veces la utilizó mal, pero praxis no necesariamente quiere decir práctica. La palabra praxis, ¿sí?, surge de una acepción griega y la significación más aceptada hoy en día se refiere a hecho, acción u obra. Y si bien es cierto, esta es la dimensión del hombre más pesada, también es la más bonita. Les voy a explicar por qué. Immanuel Kant, que es un filósofo alemán que para mí es magnífico, establece que el ser humano se concibe como un ser de acción, de hechos concretos, no de obras, y define cada una de estas. No me voy a detener en eso. Kant decía que no era posible hablar de una praxis, acuérdense de lo que estamos hablando, un hecho, una acción o una obra. No se puede hablar de una praxis sin tener un fondo de teoría que la respalde. Teoría y praxis, de aquí viene la acepción que nosotros siempre pensamos que es práctica, están íntimamente relacionadas. Kant dice, ¿tú piensas? Sí. Yo quiero un helado de chocolate. Sí. Pero el ser humano tiene la capacidad de pensarlo y hacer lo necesario para conseguir lo que está pensando, para materializar. Esa es la praxis para Kant. Por ejemplo, otro filósofo alemán muy famoso, Carlos Marx, seguramente todo el mundo ha escuchado de él, establecía que la praxis debe de entenderse, y esta está más bonita, como un conjunto de acciones que tienden a transformar al mundo. Karl Marx, hablando no solamente de la economía, decía que la praxis es el conjunto de acciones que tienden a transformar al mundo. Es más, y lo cito, él decía, es una actividad humana fundamental en virtud de la cual el hombre produce la realidad histórica y se produce a sí mismo. La praxis es aquello que establece y define y hace único al hombre. El hecho de que sus actos, primero pienso, luego hago, trasciendan al tiempo. Entonces, esta es la cuarta gran característica o dimensión de un ser humano para entender lo que es un ser humano. Para Marx, justamente el hombre es un ser de praxis, y lo dice básicamente exacto en uno de sus múltiples libros. Entonces tenemos que, para entender al ser humano, abordamos 4 grandes dimensiones. La del lenguaje, o los símbolos, recuerden la semiótica. La segunda, razón o discernimiento. La tercera, ¿sí?, el ser político, este ser necesitado de relaciones sociales. Y 4, el ser de la praxis. Entiéndase praxis como pienso y ejecuto para lograr lo que pensé. Esta parte está muy bonita porque sí, poco a poco podemos entender qué es lo que nos distingue, ¿no? Qué es lo que nos separa de los animales o de otros entes bióticos o abióticos. En suma, yo creo que si bien existen, por ejemplo, en este caso, estas 4 dimensiones, ellas se entrelazan. Yo pensaba, bueno, entonces somos entes vivos, me queda claro. Como seres humanos nos vamos a distinguir específicamente para movernos a través de un lenguaje, ¿no? Un lenguaje simbólico a través de la semiótica, que nos va a permitir comunicarnos con los demás. Comunicarnos con los demás ya implica que tenemos relaciones sociales. Ya hablamos de que somos seres políticos. Entonces, comunicarnos con los demás, desde nuestra familia hasta nuestros amigos, hasta nuestros conocidos, para poder solucionar problemas que van a datar o que van a ser importantes para nuestra sobrevivencia. Además, somos seres dotados de características bien particulares. La razón, la ética, la capacidad para hacer, para cambiar, para mejorar y para perdurar. Es decir, la praxis. Ahí están las 4 definiciones, las 4 dimensiones de las que platicábamos, juntas. Yo personalmente elijo quedarme con una definición muy sencilla de lo que es un ser humano. El ser humano es un ser que se define en la posibilidad de redefinirse, que elige ser lo que quiere ser aún en contra de su propia naturaleza y de cualquier circunstancia. Básicamente, esto para mí es un ser humano. Ahora, fíjense que antes de pasar al tema de derechos humanos, hay otro tópico muy importante y muy pequeñito que me gustaría plantarles en la cabeza. Digo, ahorita con la cuarentena estamos encerrados y muchas veces tenemos tiempo libre. Yo los invito a que se pregunten,
vemos todos los días noticias, vemos todos los días fatalidades, vemos todos los días cosas buenas y cosas malas. Les pregunto, ¿el ser humano es bueno o es malo en atención a su naturaleza? ¿Somos buenos por naturaleza? ¿Somos malos por naturaleza? ¿Realmente qué somos? Y digo, si les interesa, para que esta idea se la lleven a casa y la piensen, les voy a dejar dos posturas, una de cada lado para que no me digan que yo estoy más cargado de un lado que del otro, aunque yo tengo mi postura. La corriente positiva, o que establecía que el ser humano era bueno por naturaleza, viene de un hombre del que más adelante vamos a hablar cuando veamos los derechos humanos, que se llama Jean-Jacques Rousseau. Era un gran filósofo en el siglo XVIII. Él escribe un libro que se llama Emilio o de la educación. Y hablaba de que el hombre era bueno por naturaleza. Era bueno por naturaleza. Y dice, el hombre nace bueno y libre. Pero la educación tradicional lo oprime, destruye esa naturaleza y la sociedad acaba por corromperlo. Entonces Jacques Rousseau decía, somos buenos, nacemos libres, pero el sistema nos oprime y nos destruye esa naturaleza para volvernos malos. Somos buenos, pero nos vuelven malos. Ahora viene la corriente negativa. A mí esta me encanta en particular. Esta corriente negativa tiene una frase famosísima. El hombre es el lobo para el hombre. En latín es algo así como Homo homini lupus. Esta acepción se hizo famosa por un pensador, un filósofo inglés del siglo también XVIII, que se llama Thomas Hobbes, uno de los filósofos que a su servidor más le gustan, cuando hablamos de cómo se crea el Estado-Nación. Él tuvo una obra muy padre que se llamaba El Leviatán, ¿no? Y en El Leviatán, él describe a este ser, una persona entre muchas, que se eleva sobre todas las demás. Él pone las leyes, él pone los castigos, él pone los términos, porque la sociedad en un momento, el conjunto de personitas, dijeron, hey, tú ayúdanos a tener orden, tú protégenos. Pero esta persona, por su naturaleza, se corrompe. ¿Y qué hace? Se pone por encima de todos. Se queda la mejor comida, se queda todo el dinero, se queda las mejores tierras. Esto es lo que decía Hobbes en el Leviatán. Esta persona es la figura del Leviatán. Entonces Hobbes dice, ¿sabes qué? El estado natural del hombre lo lleva a una lucha continua con el prójimo. Él dice, somos envidiosos y siempre vamos a querer el juguete del de al lado. Es por naturaleza. Hobbes dice, el estado natural del hombre lo va a llevar siempre a tener una lucha continua con el prójimo. Y por si tenemos algún conocedor en los que nos miran, aclaro que esta frase del el hombre es el lobo del hombre, si bien es cierto, famosa por Thomas Hobbes, también data de Grecia. Era si no me equivoco, era un comediógrafo griego que se llamaba Plauto. Y él pone esta frase en su obra dramática conocida como Asinaria. Si a alguien le gusta ese rollo, bueno, vayan a verlo. Yo les dejo este tema adicional para que lo piensen, para que podamos continuar. Y les pregunto, ¿el hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza? Es un tema de debate si me preguntan y tendríamos pruebas para todos lados. Vamos a hacer un preludio. Vamos a empezar a entrar a la materia, a la carnita, a lo rico, a lo sabroso, a los derechos humanos. Hay que mencionar... Perdón si no tienen cafecito, yo con el frío, no hay mejor. Hay que recordar lo que mencionaba Aristóteles para poder entrar después a los derechos humanos. Aristóteles tiene un libro muy famoso que se llama La Política. Y en este libro él establecía que el ser humano, por ser miembro de una sociedad, ¿sí? Y está regido por un Estado, está regido por alguien más grande que él, llamémosle así, que se encarga de todos los demás. Eso es un Estado para Grecia, entre muchas filosofadas muy complicadas. Está supeditado a tener leyes y normas que guían y orientan sus acciones. Aquí Aristóteles nos pone la primera rama de lo que puede ser un derecho humano. Dice, ¿sabes qué? Vives en sociedad, vives en un Estado. Por lo tanto, tienes que regirte a un sistema de normas. Y estas normas van a regir a su vez tus actuares. También les recuerdo un poquito de Thomas Hobbes. El Leviatán. ¿Existían normas en la historia del Leviatán? Sí, pero las ponía el mismo Leviatán. Él decía, para una persona que mida más de 1,60 será decapitada. Él medía 1,58, ¿no? Y no quería que nadie más fuera alto. Para todas aquellas personas que sean delgadas, se irán al calabozo, no sé. Y él era gordo. Entonces, él hacía las normas, a su parecer, discriminando de forma paupérrima a quien él quisiera. Ahora, estas ideas, el entender que somos personas que viven en un conjunto de otras personas y que tenemos leyes que nos deben de regir desde la naturaleza, ¿sí? Porque podríamos después hablar de cómo se crea el Estado o el Estado-Nación y vamos a arribar a muchas conclusiones muy parecidas a las que vamos a ver ahorita. Tenemos que entender y conceptualizar que los derechos no son parte de un Estado. Los derechos surgen
porque existen personas, ¿sí? La necesidad de regular lo que está bien, lo que está mal, cómo se paga un tributo, cuándo se paga un tributo, cuándo se puede hacer o no hacer algo, se da porque existen las personas. Pero debemos de entender que la concepción de un derecho debe ser ajeno a cualquier uso o costumbre, a cualquier sistema político o económico. Mientras haya un ser humano, ya entendimos un poquito lo que es un ser humano, cómo podemos entenderlo, mientras haya un ser humano va a haber derechos. Esto es ajeno. Si tuviéramos que hablar, por ejemplo, de la primera noción formal, aclaro, formal de derechos humanos en el mundo, su servidor se iría con la filosofía de los derechos de Rousseau. ¿Se acuerdan que les platicaba de Rousseau? El hombre, este filósofo francés que decía que el hombre era bueno por naturaleza. Bueno, Rousseau escribe un libro muy famoso denominado El Contrato Social. Dentro de este libro, Rousseau pugnaba y en sus palabras decía: el hombre busca una forma de asociación en la cual cada integrante, uniéndose con los demás, no tiene que obedecer a nadie más que a sí mismo. A ver si ahora sí ya nos deja continuar. Una disculpa. No es cuestión mía, fallas técnicas, estamos en vivo. Entonces él decía, si esta sociedad se integra por personas, cada persona es un ente individual. Y al ser un ente individual, tiene el mismo valor que los otros entes individual. Entonces aquí él empieza a tener una noción, ¿no?, del individuo. Empieza a tener una noción de la valía idéntica entre individuos. Por eso, para su servidor, de aquí comienza la verdadera noción de los derechos humanos. Hay que decir que de 1767, que Rousseau empezaba con estas ideas de la filosofía, de ahí para 1948 el mundo vivió muchísimas circunstancias terribles, múltiples revoluciones, lo cual fue bueno, pero que llevaron a la postre a muchos decesos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero posteriormente a todo esto, en 1948, la comunidad internacional se sienta y dice, ok, este rollo está muy heavy, lo que pasó a causa del nazismo o del fascismo fue temible, fue terrible, y se sentaron a bosquejar una carta de derechos. Una carta de derechos que afirmara los valores que se defendieron en la Segunda Guerra Mundial particularmente. Voy a hacer un paréntesis. No es óbice, porque a lo mejor alguno tenemos en la audiencia que diga, hey, oye, pero te estás brincando que en 1789 se firmó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero como se los dije al inicio, estamos hablando de la primera noción formal de los derechos humanos en el mundo. Y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano surge en Francia en 1789 y la Asamblea General Francesa únicamente la aprueba para tener efectos en Francia. Entonces de ahí podemos continuar, ¿no? Entonces en 1948 tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como datos curiosos, para quienes nos gustan esos datos a veces inútiles, pero buenísimos para una cena, el armado de dicha carta o de dicha Declaración Universal de Derechos Humanos estuvo a cargo de Eleanor Roosevelt, ¿no? Esta comisión especial fue compuesta por 18 países y la carta fue... y no incluía a las mujeres, ¿es correcto, Gaby? Por eso es del hombre y del ciudadano, ¿es correcto, Gaby? Por eso yo también creo que esta es la primera aparición formal de los derechos humanos, no derechos del hombre, concuerdo con Gaby. Les decía, esta carta de derechos humanos de 1948 fue precedida por una comisión especial. Al frente estaba Eleanor Roosevelt, eran 18 países. La redactó un canadiense que se llamaba John Peters Humphrey y fue revisada luego por un francés que se llama René Cassin. Y si no lo pronuncio bien, discúlpenme, yo no hablo francés. De esta carta viene la primera definición formal de los derechos humanos. Y decía, los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad inalienable, ojo con esta palabra que es muy importante, de los seres humanos. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones. De cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. Y cerraba, antes de empezar con el compendio de derechos que establecía como derechos humanos, y decía, todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Eso suena bonito, ¿no? Ahí tenemos la primera aparición o la noción formal de derechos humanos en el mundo, en 1948, con la Carta o con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Pero vamos ahora a venirnos un poquito hacia México, vamos a venir un poquito para acá. Ya entendimos que son los derechos humanos en una cuestión muy abstracta, muy grande, ¿no? De forma genérica y hablando del mundo, y en 1948. Pero hoy en día, en nuestro país, esta frase, esta situación de derechos humanos, ¿no?, se
habla una y otra y otra y otra vez, pero ¿qué es un derecho humano? No, yo todos los días leo que violaron los derechos humanos de no sé cuántas personas del gremio, pero ¿qué es el derecho humano? Bueno, podríamos quedarnos con una definición en la doctrina mexicana, establecieron que los derechos humanos son el conjunto, no es uno, es un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, ¿sale? Cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Está bonita, ¿no? Está grande, está completa. Son estas prerrogativas, no es una, es un conjunto de prerrogativas, ¿sale? Que se encuentran sustentadas en la dignidad del ser humano. Y partiendo de la dignidad del ser humano, entendemos que su realización efectiva resulta indispensable para que la persona pueda desarrollarse de forma integral. Tenemos que entender que los derechos humanos, según la doctrina mexicana, y bueno, realmente la doctrina de cualquier parte del mundo que se dedique a hable de este tópico, establece que son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de alguna nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra situación. Los derechos humanos son parejos, son para todos. Y partimos de la dignidad humana. Esta palabra es clave. Pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Vamos a hablar de los derechos humanos en México de forma genérica? Sí. Pero muchos podrán decirme, oye, derechos humanos y garantías individuales ¿no es lo mismo? Yo he escuchado también garantías individuales, los medios siguen hablando de garantías individuales. Dime, Alex, ¿no es lo mismo? No. Cuidado con los medios que digan garantías individuales porque no tienen ni idea de lo que están hablando. Muy rápido. Las garantías individuales, ¿sí? En nuestro sistema jurídico eran prerrogativas que la ley te otorgaba y que las autoridades tenían que respetarte. La ley te otorgaba y las autoridades tenían que respetarte. Podríamos hablar de prerrogativas fundamentales, sí, pero si no te las otorgaba la ley, si no te decía el Estado, te reconozco estas facultades, las autoridades podían desconocerlas y pasárselas por el arco del triunfo. Hoy existen las garantías constitucionales, ¿sí? No quiero meterme en cuestiones leguleyas, quiero que esto sea lo más práctico y masticable posible, pero hoy existen garantías constitucionales, pero estas garantías únicamente son los medios con los cuales se pretende proteger o garantizar, hacer valer también estos derechos humanos. Y esto, vamos rápido a definirlo de la siguiente forma. Existen derechos sustantivos y adjetivos. Los adjetivos los hacemos bola y los aventamos, no nos vamos a meter con ellos. Vamos a entender que los derechos humanos, derechos fundamentales, son derechos sustantivos. Si alguna vez escuchan esta palabra, derechos sustantivos, usualmente se refieren a derechos humanos, ¿sale? Vamos a hablar de la naturaleza de los derechos humanos. Su servidor cree que la forma más completa de explicar la naturaleza de los derechos humanos es partiendo de 4 bases fundamentales, ¿no? Recuerden, la naturaleza es lo que inherentemente es la cosa. Vamos a hablar de lo que inherentemente son los derechos humanos. Los derechos humanos parten de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque deben de ser un catálogo estable por ser inmanente. Es un catálogo estable de prerrogativas que es inmanente a la persona. Esa es una de las primeras partes de la naturaleza de los derechos humanos. La segunda es moral. Es un catálogo estable proveniente de procesos de razonabilidad dialógica, ¿sale? Los derechos humanos parten de la naturaleza humana y de la moral. ¿La moral de quién? De las personas. Son positivos. ¿Por qué? Porque como se los dije con la cuestión de las garantías individuales, si no están en la ley, antes al menos, ¿sale? Antes no eran respetadas. Hoy, y lo explicaré más adelantito, son positivas, aunque no estén todas, pero existen protección para todas. Es positiva esta protección. Positiva se encuentra escrita en la Constitución, se encuentra escrita en el libro, se encuentra escrita en la ley. Históricas. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son básicamente el resultado de la identificación de contextos y posibilidades de lo que sucedió y lo que puede suceder. Entonces, la naturaleza de los derechos humanos para su servidor, de forma completa, viene de 4 grandes plataformas: la naturaleza humana, la moral humana, el hecho de ser positivizados o escritos en la norma y del devenir histórico que a la larga generó con los derechos humanos. Ahora sí, cada vez nos vamos acercando un poquito más a la materia. ¿Qué son los derechos humanos ahora sí en México? Jurídicamente hablando, no en la doctrina, no en la letra muerta. Bueno, el 10 de junio de 2011 viene una gran reforma constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Los artículos de nuestra Constitución sufrieron cambios, se adaptaron a nuestra nueva realidad, ¿ok? Y se introduce
este término de derechos humanos a la Constitución, particularmente en el artículo primero. El artículo primero ahora dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, ojo, no dice los mexicanos, los extranjeros, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Aquí me detengo. 1. Nuestro artículo primero, a raíz de esta reforma en materia de derechos humanos, ahora cambia el paradigma de entender la ley, ¿sí? Y dice que cualquier persona que esté en México tendrá que se le respetarán y tendrá reconocidos todos los derechos que establezca nuestra Constitución, así como los tratados internacionales que México firme, ¿okay? Y establece que estas prerrogativas deben de ser protegidas por cualquier autoridad, sin importar el ámbito en el cual se desenvuelva. Todas las autoridades en el país tienen la obligación de respetar los derechos humanos de las personas. Y es más, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Cualquier autoridad que no haga esto, podrá hacerse acreedor a una sanción, y usualmente son sanciones fuertes. Esto de conformidad con los principios que rigen los mismos derechos humanos, ¿no? Hablamos de principios de los derechos humanos. Ok, vamos a hacer un pequeño recapituleo solamente de derechos humanos. Este término se mete en el 2011, el 10 de junio de 2011, en nuestra Constitución, y establece que cualquier persona los tiene. Establece que cualquier persona será sujeta a protección de estos, y que cualquier persona tiene el derecho a que cualquier autoridad del país, en el ámbito de su competencia, respete de esas prerrogativas fundamentales. Y lo que es más, estas autoridades tendrán la obligación de respetar, proteger, garantizar y demás estas prerrogativas fundamentales, ¿sale? Ya hablamos también de la base o de la naturaleza de estos derechos humanos, y hablábamos que surgen de la naturaleza humana, de la ética, de que se encuentran positivizados, ¿no? Y del devenir histórico. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije o les platiqué de esta cuestión de estar positivizados, les decía que en México quizá no hay un catálogo como lo fue la Carta Magna, quizá en Inglaterra en 1312, que se hablaba de tienes el derecho a esto, a esto, a esto, a esto? No, pero ese artículo primero establece que cualquier derecho humano que está en la Constitución o en los tratados internacionales ya está positivizado, ya está dentro del círculo que las autoridades tienen que proteger. Ya no importa si no hay un catálogo específico de, hey, tienes el derecho a la salud, hey, tienes el derecho a la propiedad privada, hey, tienes el derecho a la libertad de culto. Ah, pero aquí no viene, por ejemplo, la libertad de dedicarme a lo que yo quiera como profesión, entonces no te la puedo respetar. No. Por eso decía que era muy importante esta cuestión de la reforma constitucional, para entender por qué el ser positivo será parte de la naturaleza de los derechos humanos. Pero bueno, vamos a platicar ahora de los principios. Decíamos que estos derechos humanos tienen ciertos principios. Sí, en particular son 5. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. ¿Qué quiere decir todo esto? Realmente es muy sencillo. Ahí les va. Principio de universalidad. Todas las personas, todas, son titulares de los derechos humanos. Todas. Aquí no importa si eres hombre o mujer, evidentemente. Aquí no importa si eres católico o judío, evidentemente. Aquí no importa tu etnia, el color de tu piel o a qué te dediques. El principio de universalidad es tan sencillo como entender que todas las personas, ¿sí?, tienen esta prerrogativa, tienen estos derechos humanos porque es inherente a tu calidad humana. Tan sencillo como eso. Eres humano, eres un ser humano, tienes derechos humanos. Tan tan. Ese es el principio de universalidad. Ahora hablamos con el principio de interdependencia. Es muy interesante. Este principio dice que todos los derechos humanos se encuentran ligados unos con otros de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos usualmente lleva al reconocimiento de la mayoría o de todos, pero que también el desconocimiento de uno de ellos afecta en los demás. ¿Me explico? Tenemos estos 4 derechos humanos, aquí tenemos otros 4. Si yo protejo este y los demás dedos, se van a mantener unidos. Pero si yo quito este y estos se pueden caer. Eso quiere decir el principio de interdependencia, que todos los derechos humanos se encuentran relacionados ínfimamente e íntimamente entre ellos. Entonces llevamos universalidad e interdependencia.
Vamos con indivisibilidad. También es muy sencillo. Esto implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados. No puedes partir el derecho a la salud, no puedes partir el derecho a la educación, no puedes partir el derecho a la libertad de expresión. No, es un derecho total, es una esfera completa. No puedes tomar una cuarta parte, no puedes tomar una tercera parte y mucho menos puedes tomar solamente la mitad. Principio de indivisibilidad. Ahora, el principio de interdependencia establece que todos los derechos humanos, sean civiles, políticos, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales o culturales, como el derecho al trabajo, a la seguridad social, etc., 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 todos tienen la misma importancia, porque todos vienen entrelazados. No podemos decir que el derecho a la libertad de expresión es más importante que el derecho a la seguridad social. Son derechos humanos y serán en contados casos, y esto ya sería un tema jurídico bastante complejo, en el que tenga que hacerse una ponderación de derechos humanos, porque existe un principio que establece que sin importar, en qué forma los pongas, el avance de uno facilita el avance de los demás, o el detrimento de uno significa el detrimento de los demás. De la misma manera, tenemos que entender que cualquier derecho humano, ¿sí?, no solamente se encuentra ínfimamente relacionado, sino que deben de ser ponderados de la misma forma, salvo casos excepcionales. Casos excepcionales que no nos vamos a poner aquí a hablar de lo que es una ponderación de derechos en una sentencia de amparo, por ejemplo, ¿no? Finalmente, el principio de progresividad. El principio de progresividad establece sobre todo una obligación para el Estado, para el país. Cuando hablo de Estado no me refiero al Estado de México, al Estado de Michoacán, al Estado de Tamaulipas. Me refiero a la figura del Estado-nación. Entiéndase, un país, ¿no? El principio de progresividad constituye una obligación del Estado para asegurar el proceso del desarrollo constructivo de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? El ser humano es una persona, es un ente dinámico. Cambia con el tiempo, evoluciona o decrece. Cambia, dinámico. Y los derechos humanos cambian con él. Y es obligación del Estado que este cambio de la persona vaya acompañado de los derechos humanos, porque tienen que irse adaptando para ir entrelazándose con la persona. La ley no existe, o más bien, la ley no sirve si no tiene a quién favorecer o a quién proteger. La ley tiene un motivo, y el motivo de la ley son las personas, somos nosotros, precisamente nosotros. Porque no importa si es una ley administrativa o una ley penal, a fin de cuentas, si bien es cierto, una tiene una dimensión y otra tiene otra dimensión, la realidad es que se encargan de regular situaciones para la persona, para el ser humano. Entonces, muy sencillo, vamos a hablar, por ejemplo, en los grupos LGBTT, ¿no? Son personas igual que ustedes y que yo, tienen los mismos derechos que ustedes y que yo. Pero, por ejemplo, hasta hace unos años, no se les permitía el matrimonio. La libertad de poder casarte con quien tú quieras es un derecho humano. Pero antes, si un hombre y un hombre querían contraer nupcias, no podían hacerlo. Ahí no había una progresividad, no se cumplía con el principio de progresividad, porque la sociedad cambió o se adelantó al momento en el que existió un nuevo fenómeno social, el fenómeno social de que dos hombres quisieran contraer nupcias, pero no existía, ¿sí?, una prerrogativa, una ley o alguna acepción jurídica que les permitiera esto, a diferencia de un hombre y una mujer. Esto era discriminativo. Y gracias a esto, como no existía un avance legislativo, la Corte Suprema, la Suprema Corte de la Nación, estableció una postura y dijo, se permite, derechos iguales. Nuevo fenómeno social, progresividad. Tenemos que entender, tenemos que hacerlo. Entonces, si bien es cierto, Gaby, brillante observación, por eso decía que era la Corte, todavía no existe una ley positiva que establezca esta situación, pero ya jurídicamente, ¿sí?, tienen que permitirles contraer nupcias, en este caso en particular. Si bien es cierto, no existe un artículo específico en el Código Civil del Estado de México, en este caso, que establezca que pueden contraer nupcias dos caballeros, lo cierto es que si se les niega el matrimonio, ellos pueden solicitar ante la vía constitucional, a través del amparo, esta autorización, porque la negativa es inconstitucional. Vulnera sus derechos humanos, vulnera su situación de persona. Es decir, nosotros dos somos iguales a ellos dos, a la pareja heterosexual. ¿Por qué ellos pueden casarse y yo no?
eso atenta contra la naturaleza misma de los derechos humanos, precisamente por el simple hecho de que esta pareja y esta pareja es conformada por personas, por seres humanos, sin importar su orientación sexual. Ese es el principio de progresividad. Gracias, Gaby, por la observación. Y finalmente vamos a hablar de las características particulares de los derechos humanos en un estricto, lato sensu, porque realmente es un tópico muy complicado. Sin embargo, podemos establecer que son 7. Particularmente son 7 y son muy bonitas. La primera, digo a tomar agua, perdón. La primera, los derechos humanos son imprescriptibles. Muy sencillo, no se pierden con el paso del tiempo. Existen derechos dentro de la norma que prescriben. Es decir, tengo cierto tiempo para hacer valer mi derecho. Y si no lo hago dentro de ese lapso, pierdo el derecho a hacerlo valer. En el caso de los derechos humanos, esto no sucede. Siempre, desde que eres un ser viable hasta que falleces, vas a contar con estos derechos humanos. No te los pueden quitar, no prescriben. Son inalienables. Hace rato les decía que esta palabra ya nos iba a acompañar toda la exposición. Esto implica una restricción de dominio de los derechos humanos. Es decir, no se pueden vender, no se pueden transmitir o no se pueden ceder en uso a otra persona de ninguna manera. No puedo decir, por ejemplo, Gaby, que nos está viendo, gracias Gaby, te cedo, te vendo mi derecho a la salud. ¿Cómo ves? Yo tengo seguro social y veo que tú no. Te lo vendo. ¿Qué onda? Eso no se puede hacer, porque Gaby tiene el mismo derecho a la seguridad social que yo. Imprescriptibles e inalienables. Indivisibles. Esto tiene que ver con el principio del que hablamos hace rato. Todos se encuentran estrechamente relacionados. Con el rechazo a cualquier posible jerarquización de los derechos humanos, ¿sí? Se quebreja. Es como una galleta. La galleta es completa. Si la rompes, tienes 2 galletas, pero esto ya no es la esencia de lo que solía ser. Por eso no puedes dividir los derechos humanos. Hago un pequeño paréntesis, los conocedores en la materia entenderán que a través de la historia se han establecido diversas formas de clasificarlos, que si de primera, segunda y tercera generación, que si en atención al ámbito en el que se desenvuelven, por ejemplo, derechos humanos económicos, derechos humanos sociales, derechos humanos del trabajo. Los derechos humanos son derechos humanos y ya. Si buscamos una forma de clasificarlos es estrictamente para mantener un orden, para prerrogativas ante la autoridad, y eso lo entiendo. Pero no tenemos que rompernos la cabeza. Es un catálogo completo y se acabó. No podemos romper con esta situación. Son indivisibles. Interdependientes. Ya habíamos dicho que están relacionados. Ya habíamos dicho que no hay uno encima del otro, salvo casos de excepción. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que uno depende de otro y el otro depende del otro. Si fallo a uno, puedo fallar a más de uno. No es un tiro al dardo donde estoy tirando latas y si le pego una lata, sencillamente se acaban. Sencillamente es, digamos, recuerdan los juegos de feria con las latas y las bolas de béisbol. No es, ups, lancé la bola y tiré una lata. No es, aquí si tiras una lata puedes tirar todas, porque se encuentran relacionados. Son interdependientes. Es uno el derecho humano al trabajo, pero tiene relación directa con el derecho humano a la seguridad social. No sé si me explico. Si no me explico, por favor, en esta particular característica, háganmelo saber. Continúo. Integrales. Esta característica enfatiza precisamente la relación de los derechos humanos en los actos violatorios, porque cuando se violenta un derecho es muy probable que otros también sean vulnerados. Tiene mucho que ver con el de arriba. La interdependencia y la integridad de los derechos humanos como sistema es muy sencilla, de verdad. Si tú vulneras uno, puedes vulnerar más. Así de sencillo. De carácter absoluto. Son de carácter absoluto porque no pueden desplazar los derechos humanos, no pueden ser desplazados por cualquier pretensión política, moral o jurídica, colectiva, individual, que no tenga el carácter de derecho humano. Y me explico. Ya les había dicho que ningún derecho humano, no tengo otro dedal, pero bueno, juguemos con estas notas. Ya les había explicado que ningún derecho humano se impone sobre otros salvo casos específicos. Esta particular característica tiene mucho que ver. Derecho al trabajo, derecho a la salud, por ejemplo. Entre ellos, mientras no exista un conflicto dentro de la misma persona, no puede haber un desplazamiento. Siempre van a estar juntos. ¿Sale? Pero la única forma de desplazar un derecho humano, en un caso, porque les dije que hay casos de excepciones, es a través de otro derecho humano. Esa es la regla de excepción.
Ningún derecho humano puede ser desplazado por ninguna pretensión política, pública, jurídica, moral, individual o colectiva, pero puede ser desplazado solamente en el caso cuando existe un conflicto debe hacerse una ponderación entre derechos humanos. Nada más. Un derecho humano mueve a otro derecho humano en un caso de excepción. Nada más. Y finalmente, la última característica, que además es un principio, su universalidad. Se adscriben a todos los seres humanos. Particularmente, tenemos que aprender que los derechos humanos son inherentes, vienen de naturaleza con el hombre. Es uno de esos temas complejos cuando hablamos, por ejemplo, del aborto, cuando hablamos del derecho a la vida. ¿Dónde viene la viabilidad? ¿Desde qué momento se te puede considerar como un ser humano? Etcétera, etcétera, etcétera. Este no es el foro para una discusión tan delicada. Entonces, y con esto cierro, una pequeña recapitulación. Para entender lo que es un ser humano, atendemos a 4 grandes dimensiones, ¿sí? El ser o la dimensión del lenguaje o de la simbología a través de la semiótica. El ser del logos, es decir, del razonamiento o del discernimiento. El ser político, el ser que necesita estar rodeado de otros o por otros para poder coexistir y sobrevivir. Entiéndase familia, entiéndase grupo de amigos, entiéndase sociedad en particular o entiéndase Estado-nación. Y finalmente el ser de la praxis, la que está poética, la que está bonita, de la que hablamos de Kant y de Marx. El hecho de pienso y ejecuto para llevar a cabo mi pensamiento. Y diría Marx, así trascender a la historia. Personas como él lo han hecho, por ejemplo, a través de sus libros. Pero yo les pregunto, ¿qué no todos hacemos cosas diarias que hacen que trascendamos en el tiempo? No necesariamente necesitamos un libro con nuestro nombre para trascender. Siendo buenas personas dejamos marcas en cada persona que está a nuestro alrededor. Y regalar parte de esa esencia que tenemos es trascender en otra persona. Entonces, a través de esas 4 grandes dimensiones podemos entender al ser humano como un ente, un ser vivo, ¿sí? Que se comunica con sus semejantes a través de un lenguaje. Entonces entendemos que existe un lenguaje entendido entre 2 seres de la misma especie, ¿sí? Que están en sociedad, que existen en un conjunto, en un grupo, llámesele familia, sociedad, Estado-nación, etcétera, para solucionar problemas importantes o relevantes. Y además, seres que nos encontramos dotados de particulares características. La razón, la ética, la procrastinación, en caso de ahora que estamos de cuarentena, y finalmente que podemos llevar a cabo acciones para trascender. Eso es lo que nos diferencia de otros seres bióticos, de otros seres vivos. Posteriormente a esto, venimos con los derechos humanos, la primera reflexión de derechos humanos para el particular punto de vista de su servidor viene con Rousseau en el contrato social, cuando entiende que aún dentro de un grupo de individuos hay individuos, ¿no? Este grupo de personas se compone por personas y cada persona tiene un valor individual que es idéntico entre los demás, sin importar su raza, su color, su edad, sus creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente entendemos que en México esto viene, se establece en nuestra Constitución, 10 de junio de 2011, nuestra Carta Magna, llaman algunos nuestra Ley Suprema, establece el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Ahí vemos también las 4 fases de la naturaleza, los derechos humanos, que son la naturaleza humana, la ética, la positividad y la moral. Posteriormente vamos a los principios, son 5, ya los vimos, y a sus características particulares. Esto sería todo en la materia de derechos humanos en nociones generales. Créanme que son nociones generales porque son tópicos realmente complicados y si tengo algún abogado dentro de la audiencia no me dejará mentir. Gracias por su tiempo, gracias por tomarse un café conmigo. Yo les dejo de tarea, de verdad, échense una pensada con la almohada. ¿El hombre es bueno o es malo por naturaleza? Y bueno, si hay oportunidad de otro foro, quizás este sería el tema interesante a tocar, ¿no? Porque tenemos para ambas partes. Sin embargo, que Dios los bendiga, gracias por su atención, por su tiempo y nos vemos pronto. Hasta luego.